Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase de física. Hoy vamos a ver otro tipo de movimiento. Se llama tiro parabólico. Ya cuando hablamos de las trayectorias, les pedí que investigaran los ejemplos de estos movimientos. Entonces, iniciamos. El tiro parabólico, jóvenes, es un movimiento donde la trayectoria describe precisamente una parábola. Ejemplo es un niño pateando un balón, ¿vale? Lo patea, alcanza una altura y de ahí vuelve a descender. Entonces la figura que hace es la que nosotros llamamos parabólico. O cuando un cañón dispara un proyectil, alcanza una altura máxima y luego llega al objetivo, ¿no? Entonces esos son los ejemplos de los tiros parabólicos. El tiro parabólico, jóvenes, tiene los siguientes elementos. Tiene una distancia máxima, que es de donde se desprende hasta donde impacta la partícula. Tiene una altura máxima cuando la velocidad se vuelve cero, ¿vale? Tiene un tiempo de subir, ¿sale? Un tiempo en que sube la partícula, pero también un tiempo de bajada. Entonces, el tiempo de subida más el tiempo de bajada se le conoce como tiempo de vuelo, ¿sale? El tiempo de vuelo. Bien, este movimiento, jóvenes, le influye igual la gravedad, es decir, conforme inicia su movimiento, la fuerza de gravedad le va afectando y esa velocidad va disminuyendo hasta volverse cero y de ahí vuelve de nuevo a ganar velocidad hasta impactarse con la misma velocidad en la cual se inició. ¿Sale? Ahora, este movimiento tiene una velocidad inicial. Esta velocidad inicial es la velocidad con la cual se impulsa. ¿Sale? Con esa es la que impulsa, ¿no? Bien, vamos a ver un poquito más detalloso. Yo aquí tengo una partícula. Esta partícula, ¿sale? Al momento de que se es lanzado, marca esta trayectoria, ¿sale? Pero al momento de ser lanzado, esa velocidad se descompone. Fíjense bien lo que pasa. Se descompone en una velocidad que se va a mover en el lado X, que la vamos a llamar velocidad X. Es la velocidad que se mueve en forma horizontal. Y hay otra velocidad que se va a mover en el eje vertical. Y a eso lo vamos a llamar velocidad Y. ¿Sale? Bien, cuando esta velocidad, cuando esta partícula, va subiendo, la velocidad X o la velocidad en componente X se mantiene la misma distancia. Se mantiene la misma distancia, el componente X, ¿sale? Mientras que el componente Y va sufriendo el efecto de la aceleración o de la gravedad. ¿Qué quiere decir? Que inicia con una cantidad mayor de velocidad inicial y conforme va subiendo, se va disminuyendo hasta que llegue a una velocidad igual de cero. En ese momento alcanza una altura máxima y de ahí vuelve de nuevo a ganar velocidad. Empieza a incrementar hasta impactarse. Por eso podemos decir, jóvenes, que el tiro parabólico está formado por dos componentes de la velocidad. ¿Sale? ¿Cuáles son? El componente Bx, que avanza en forma horizontal, y el componente By, que sube en forma vertical,
aquí me equivoqué, puse otra nuevo horizontal, jóvenes, vamos a borrarlo, en forma vertical, ¿sale? En forma vertical. ¿Cómo es eso? Es decir que aquí esta velocidad inicia mayor, pero va bajando conforme vaya subiendo. Uno avanza y otro sube, avanza y sube hasta que el que va subiendo va disminuyendo y se vuelve cero. En ese instante alcanza una altura máxima y de ahí empieza a descenderse, pero ganando otra vez la velocidad. Y al momento de impactarse alcanza la misma velocidad con la que fue lanzada. ¿Sale? Bien, entonces está formado por dos componentes, el componente de la velocidad X y el componente de la velocidad Y. ¿Sale? Nota, los componentes Bx se mantienen constante, es decir, el componente que se mueve en forma horizontal, jóvenes, que sería este componente, se mantiene en forma constante, es decir, nunca cambia. Si es de 10, durante todo el movimiento de la partícula se va a quedar con ese 10 metros por segundo. Sin embargo, si aquí es 20, al momento de subir se vuelve 18, por ejemplo, sigue subiendo 15, sigue subiendo 10, sigue disminuyendo hasta volverse 0, ¿sale? Y de aquí, al momento de volver a pasar la altura máxima, empieza ya con 5, 10, 15, hasta volver a alcanzar la altura máxima, ¿sale? Pero la velocidad máxima con la que fue impulsado. Entonces, el único que no cambia es la velocidad en el componente X, quiere decir que en el componente horizontal. ¿Qué quiere decir los literales que vamos a usar? El TS significa tiempo de subida, el TB tiempo de bajada y TV, significa tiempo de vuelo, que sería la suma de TS más TB. BY es la velocidad en el componente Y, BX es la velocidad en el componente X. Quiere decir que si nosotros trazamos un plano cartesiano, este es el componente X y esto es el componente Y. Entonces, el componente X, la velocidad siempre se va a mover hacia esta forma, y el componente Y, la velocidad va a mover en forma vertical, ¿vale? Bien, la H y la palabra max significa altura máxima, Dmax significa distancia máxima, y Bp es la velocidad de la partícula, así es que la velocidad que lleva la partícula en el punto del movimiento, ¿sale? Para calcular la posición de la partícula, es que lo que yo estoy hablando, vamos a imaginar esto, la partícula se encuentra acá, al momento de moverse, ¿sale? Se descompone en dos velocidades. Ya hablamos que el componente Bx y el componente By. Entonces, puedo calcular cuál es la posición, la velocidad de la partícula, conociendo la velocidad en el componente X elevado al cuadrado más la velocidad en el componente Y elevado al cuadrado. Y se saca la raíz cuadrada y puedo conocer en qué posición o con qué velocidad va la partícula en cualquier punto de ese movimiento, ¿no? Entonces esa sería nuestra primera fórmula si nos piden calcular cuál es la velocidad de la partícula, y es necesario saber las dos velocidades de los componentes, ¿vale? Bien, ahora, si proyectamos nuestro tiro parabólico en el plano horizontal y vertical, vamos a obtener lo siguiente. Miren nada más. Aquí tenemos nuestro tiro parabólico. Aquí se va moviendo y vuelve a bajar. Pero si a la altura máxima nosotros lo transportamos en un punto plano vertical,
vamos a encontrar que la partícula va subiendo. Entonces ya sabemos que la partícula que sube, nosotros lo conocemos como tiro vertical, ¿sí? Y esa partícula se mantiene infracciones de segundo en el espacio y de ahí regresa de nuevo, pero ya en forma de caída libre, ¿sale? Entonces forma los dos cuerpos, los dos movimientos, lo que es el tiro vertical, ¿sí? Bien, entonces el tiempo de subida de la partícula, el tiempo de la subida de la partícula, jóvenes, es igual al tiempo de bajada. Entonces, ese movimiento que hace la partícula desde el momento que sube, alcanza su máxima velocidad y luego desciende, a ese se le llama tiempo de vuelo y es la suma de el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, ¿sale? Bien. Esa fórmula nos puede servir para calcular el tiempo de vuelo. Entonces, para calcular el tiempo de subida o de bajada, podemos utilizar nuestra fórmula que ya veníamos utilizando para tiro vertical, ¿vale? Que sería tiempo es igual a velocidad inicial entre la gravedad, que es la ecuación número 2, ¿vale? Aquí, jóvenes, va disminuyendo su velocidad porque la gravedad va trabajando sobre el cuerpo, sobre la partícula. Bien, también podemos calcular la distancia. La distancia es desde donde parte la partícula hasta la distancia que se impacta. Entonces hay una distancia y esa distancia está en el plano X, por eso se representa con la letra X, o también la conocemos como dm, que sería distancia máxima. ¿Cuál sería la fórmula? La fórmula sería velocidad en el componente X por el tiempo. Y aquí lo tenemos, miren, esa es la fórmula número 3. La distancia va a ser igual a la velocidad en el componente X, jóvenes, porque está en el plano horizontal multiplicado por el tiempo, ¿vale? Para calcular la distancia de impacto, dice, es la fórmula número 3 y este es para calcular el tiempo. Bien. Ejemplo de cálculo de tiempo, ¿no? Bien, vamos a ver un ejemplo de cálculo de tiempo. Si, como aquí, en esta parte es el punto más alto, entonces aquí la velocidad es igual a 0. Pero también tenemos una altura máxima. Entonces nosotros sabemos que para calcular el tiempo de un tiro vertical, sabemos que es la velocidad entre la gravedad, ¿sale? Nosotros sabemos que la gravedad equivale a 9.81 metros por segundo al cuadrado, pero nosotros lo vamos a redondear, porque ya saben ustedes que ese es el valor exacto, pero bueno, para fines de cálculo de nosotros rápidos, vamos a redondearlo a 10 metros por segundo al cuadrado, ¿sale? Bien, entonces, si esta velocidad que trae el cuerpo es de 40 metros por segundo, podemos saber cuál es el tiempo que tarda en bajar, en subir, porque aquí, si es velocidad igual a 0, entonces sería nada más dividir el valor del componente X, el componente Y, que sería de 40 metros por segundo, sobre el valor de la gravedad, que esta vez la estamos redondeando como 10. Entonces 40 entre 10 sería 4 segundos. Entonces ese es el tiempo que tarda la partícula en subir. Y es el mismo tiempo que va a tardar para bajar. Entonces 4 segundos. Entonces ese es la velocidad de bajada. Entonces, ¿cuánto sería el tiempo de vuelo de esa partícula? Pues la suma de los dos términos, 4 de subida y 4 de bajada, nos da un tiempo de vuelo de 8 segundos. Entonces desde que inicia hasta que alcanza su altura más y luego vuelve a descender, entonces está recorriendo un tiempo de 8 segundos, ¿sale? Para que sea más claro,
Vamos a imaginar que ahora sea el componente de 60 metros por segundo. Entonces, ¿cuál sería el tiempo de subida? Pues si aquí sería 60 dividido entre de 10, entonces el tiempo de subida ya sería 6 segundos. Y el tiempo de bajada también sería 6. Y entonces, en ese caso, el tiempo de vuelo sería de 12 segundos, ¿no? 12 segundos, ¿vale? Entonces, así como se maneja, se divide el componente de la velocidad y entre la gravedad. Bien. Vamos a ver ahora cómo se calcula la altura. Al momento de que nosotros lanzamos la partícula, ya sabemos que se descompone en el componente X una velocidad y la otra velocidad se compone en componente Y. ¿Sale? Lo lanzamos y podemos calcular cuál es la altura. La altura es igual a la velocidad por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Por qué menos? Porque la partícula va subiendo, jóvenes. Por eso es que la gravedad aquí es con signo negativo. ¿Sale? Entonces, de esa manera podemos calcular cuál es la altura. ¿Sale? Bien. Las fórmulas para tiro parabólico, jóvenes. La fórmula para tiro parabólicos es el del tiempo. Tiempo es igual a velocidad inicial sobre gravedad. Sirve para calcular el tiempo. Podemos calcular la velocidad de la partícula con la siguiente fórmula. Raíz cuadrada de velocidad de componente x al cuadrado más raíz cuadrada más el componente by elevado al cuadrado. Se suman y se obtiene la raíz cuadrada y con eso podemos saber cuál es la velocidad de esa partícula en ese tipo de movimiento. Bien, para calcular la distancia máxima, jóvenes, sería la multiplicación del componente x por el tiempo. ¿Sale? Es necesario estar viendo cuál es el plano que quieren que calculemos, ¿no? Altura, se utiliza el componente velocidad y. Bien, para calcular la altura, ya las tenemos por ahí, es la fórmula número 4. Altura es igual al componente by por el tiempo, que faltó el tiempo. No, ahí está. Por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Sale? Bien, aquí puse de nuevo los valores de la gravedad, pero nosotros vamos a utilizar ya el de 10 metros por segundo. Bien, el primer ejemplo, jóvenes, dice: una partícula es lanzada con una velocidad de 25 metros en trayectoria parabólica. Calcular la altura máxima de la partícula si se impactó a una distancia de 45 metros. Es una distancia de 45 metros. ¿Vale? Bien. Datos: velocidad inicial 25 metros por segundo, distancia 45 metros. Entonces, inmediatamente nosotros ponemos la partícula y hacemos la descomposición de las velocidades, componente Bx y componente By. ¿Sale? Para descomponerlo, vamos a formar en esta parte del movimiento de la partícula un pequeño recuadro, pequeño cuadro, que es la que forma la partícula. Entonces así viene saliendo, que es la figura que yo tengo en esta parte. Aquí es la partícula, donde parte con una velocidad de 25 metros. De este lado el componente X y de este lado el componente Y. Lo cerramos y formamos un cuadrado. ¿Sale? Bien, entonces ese cuadrado, si lo partimos a la mitad, si vemos nada más esta parte, estamos formando un pequeño triángulo rectángulo que tiene
Y aquí la partícula se va moviendo en esta parte a una velocidad de 25 metros por segundo. Sacamos la raíz cuadrada de este 25 y vamos a saber que la raíz cuadrada de 25 pues es 5, y con eso hacemos una proporción de los catetos. Cateto mayor va a ser 4, cateto menor va a ser 5, perdón, 3. Entonces, como el 5 al sacar la raíz nos da 5, ese 5 lo vamos a multiplicar por 4 y también lo vamos a multiplicar por 3. ¿Qué quiere decir? Que el cateto mayor, que es el más alto de aquí, porque la hipotenusa es la inclinada, el cateto mayor va a ser igual a 4 por 5, que sería 20 metros, el componente 20 metros por segundo, el componente de la velocidad y. Y el cateto menor, que es la base, sería 3 por 5, 15 metros por segundo, que eso sería el componente Bx. Entonces ya descomponemos, ya hicimos una descomposición de la velocidad y ya tenemos que la velocidad Bx vale 15 metros por segundo y el componente Y vale 20 metros por segundo. ¿Sale? Entonces aquí formamos un pequeño triángulo rectángulo donde la velocidad de 25 es la que corre en esta parte, y obteniendo su raíz se convierte en 5, porque 5 por 5 nos va a dar 25. Entonces ese mismo valor la multiplicamos por 4 y la multiplicamos por 3 para obtener los componentes de x y componentes de y. Calcularemos el tiempo. El tiempo es igual a la distancia entre la velocidad del componente x. Nuestra fórmula, distancia es igual a velocidad del componente x por el tiempo. Entonces despejamos el tiempo y la fórmula queda como distancia entre el componente x. ¿Cuánto es la distancia de la partícula donde se impactó? Fue una distancia de 45 metros entre la velocidad en el componente x. Aquí en este componente x fue de 15 metros por segundo. Entonces 45 metros, que es la distancia entre 15 metros, nos da 3, y metros con metros se elimina y nos dice que el tiempo es de 3 segundos. ¿Sale? Ahora vamos a calcular la altura, que es la que nos piden. Entonces, para calcular la altura tenemos la fórmula de velocidad en el componente y, porque la altura, si la partícula es así, entonces el componente de la altura está en el componente y, porque está en forma vertical. Si estuviera en esta manera sería en componente x, pero como está en forma vertical es un componente y. Entonces la altura es igual al componente y por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sale? Ya calculamos el tiempo, que es 3 segundos, entonces nos resta nada más sustituir. Entonces 20 metros por segundo, que es el componente en y, aquí lo tenemos, el componente y, aquí está, 20 metros por segundo, multiplica al tiempo, que es de 3 segundos, ¿vale? Menos el valor de la gravedad redondeado, sería 10 metros por segundo al cuadrado por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, realizando operaciones, 20 por 3 son 60 metros. Se va segundos con segundos y nos queda nada más metros. Ahora aquí es necesario hacer primero este número que está elevado al cuadrado. Entonces 3 elevado al cuadrado pues es 9. La unidad también se eleva al cuadrado y también nos queda segundo al cuadrado. Entonces 10 por 9 nos va a dar 90 entre de 2. ¿Vale? Se va a segundos
al cuadrado con segundo al cuadrado y nos queda 90 metros entre D2. Y 90 metros entre 2 nos da 45. ¿Sale? Y como ya teníamos la altura de 60 metros, que es la que multiplicamos la velocidad por el tiempo, ahora le vamos a restar para saber exactamente cuál es la altura que alcanza la partícula. 60 metros menos 45 nos da 15. Entonces esa es la altura que alcanza la partícula con la velocidad. ¿Sale? Y un tiempo de vuelo de 3 segundos. ¿Vale? Bien. Ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 se trata de un proyectil que es lanzado con una velocidad de 50 metros por segundo con un ángulo de 53 con la horizontal. ¿Qué tiempo transcurre hasta que la velocidad de la partícula forme 45 grados con la horizontal durante su bajada? Ojo, jóvenes, ¿qué tiempo transcurre hasta que la velocidad de la partícula forme 45 grados en su bajada? Entonces, para empezar, la partícula tiene una velocidad de 50 metros por segundo. Se desplaza o se mueve a un ángulo de 53 grados. ¿Sale? Al momento de subir, jóvenes, dice que a su bajada forma un ángulo de 45 grados, que aquí ya lo tengo. ¿Sale? Y de este lado formando un pequeño cuadrado, que si nosotros lo partimos por las esquinas, formamos un triángulo con un ángulo de 45 grados. ¿Sale? Bien, entonces descomponemos la velocidad del cuerpo. Entonces, para obtenerlo, jóvenes, sabemos que la partícula se está moviendo en este plano y lleva una velocidad de 50 metros por segundo. Si aquí es 50 y aquí es, entonces hacemos una proporción. La forma en que me enseñaron, si tenemos un triángulo y tenemos aquí 5, entonces aquí podemos hacer el cateto mayor 4 y el cateto menor 3. Pero como aquí nos están dando 50, entonces esto lo convertimos en 40 y 30. Entonces, en automático obtenemos el componente Y con un valor de 40 metros por segundo. Y en el componente X tenemos un valor de 30 metros por segundo. ¿Sale? Bien, teniendo eso, lo llevamos a nuestro gráfico de movimiento y marcamos que el componente X es de 30 metros por segundo. Ese va a ser constante. Eso no va a cambiar en todo el movimiento, pero sin embargo, la del componente Y, que es de 40, va a cambiar conforme va subiendo hasta volverse en 0. En ese momento alcanza su altura máxima, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el tiempo de transcurrido? Pues simplemente dividir 40 entre de 10 y obtenemos el tiempo que es de 4 segundos. Es el tiempo de subida y el tiempo de bajada pues es la misma. Entonces sumamos las dos y encontramos que el tiempo de subida más el tiempo de bajada nos da igual a 7 segundos. Entonces, exactamente, bueno, ese pedazo les voy a explicar más. Como aquí tenemos que velocidad es 0 y aquí la partícula exactamente donde se encuentra forma un ángulo de 45 grados, jóvenes. Eso, al formar un ángulo de 45 grados, eso indica que el componente X va a ser igual al componente Y. ¿Por qué? Porque va a formar un cuadrado. Nosotros sabemos que cuando se forma un cuadrado y la dividimos a la mitad, por ejemplo, esta figura de acá, que es un cuadrado, lo dividimos a la mitad, lo sacamos dos triángulos rectángulos, ¿sale? Lo mismo sucede acá. Entonces, el ángulo de 45 grados
nos dice que los lados de un cuadrado son iguales. Entonces, si la velocidad en el componente X es 30, entonces en el componente Y también es 30. Entonces, si en el componente Y es 30 y la altura máxima, la velocidad Y es 0, entonces desde esa velocidad hasta aquí, ¿cuánto tiempo transcurre? Pues sería el 30 dividido entre de 10 y resulta que es 3 segundos desde el punto máximo hasta el ángulo de 45 grados, más el tiempo que ya se transcurrió acá, que sería de 4 segundos. Entonces 4 más 3 sería 7 segundos, jóvenes, que es lo que nosotros tenemos. ¿Vale? Bien, una actividad, jóvenes. Una partícula se mueve a una velocidad de 36 metros por segundo y la distancia de impacto es de 56. Determine el tiempo que tarda en impactarse. La altura máxima que alcanza la partícula. ¿Sale? Bien, jóvenes, este movimiento es un poquito laborioso, pero no difícil. Sigan las instrucciones y van a resolverla. De todas maneras, cualquier cosa estaremos atentos.